Jesús comisionó para que, o encomendó, que nos encargáramos de formar discípulos. La vida espiritual, gran parte de la vida espiritual tiene que ver con la formación de discípulos. Entonces, la gran comisión significa que el creyente no solo debe de practicar una religión privada, sino que también se tiene que convertir en un ciudadano útil para la sociedad y para el reino. Cuando hablamos de convertirnos en ciudadanos útiles, es que usted y yo lo que hemos aprendido no solo debe de quedarse para nosotros, sino repartirlo, compartirlo con los demás. La formación y la gran comisión van en torno a ello. Eh, Cuando hablamos de la gran comisión, el tema de la formación de discípulos, eh, que en el fondo es la formación espiritual. Entonces, yo quiero que entiendan esto. La clase que va en torno a la vida espiritual, y al final en el último parcial vamos a ver lo que tiene que ver con las prácticas espirituales. Pero ahorita nos hemos dedicado al meollo del asunto de la vida espiritual, que es la formación espiritual. Y la formación espiritual demanda la formación de discípulos. Entonces, en el fondo, la formación espiritual es formación de discípulos. Y esta formación considera dos aspectos relevantes e importantes. Número uno, el discípulo y el maestro. Cuando hablamos del discípulo, estamos hablando de que la formación espiritual del discípulo es muy importante para el maestro. No solo para el discípulo, sino el maestro, porque aquí es una relación bidireccional. Ambos se benefician. Y el otro aspecto importante, obviamente, es el maestro, el que hace discípulo. Bueno, decimos que hace, pero en realidad es el Espíritu del Señor quien hace todo. Los maestros solo son instrumentos. Eh, Vamos a retroceder en la Biblia y nos vamos a enfocar en un ejemplo como primer punto de este tema de la gran comisión y la formación de discípulos, y tiene que ver con Esdras. Es un ejemplo escritural basado en el Antiguo Testamento y la formación espiritual, y vamos a ver el ejemplo de Esdras y el pueblo. Recuerden, los dos elementos importantes en la formación de discípulos o en la formación espiritual es el maestro y el discípulo. En este ejemplo, basado en la reforma de Esdras, pues vamos a hablar de Esdras como el maestro y el pueblo como el discípulo. Primero, vamos a entrar en contexto y les voy a contar algo del relato bíblico para entrar en materia. El pueblo de Israel, cuando ustedes leen los libros históricos del Antiguo Testamento, sobre todo el último capítulo de Segundo de Reyes, el último capítulo de Segundo de Crónicas, y se acercan después a leer el primer capítulo de Esdras y Nehemías. Bajo estas lecturas y contextos, nos enfocamos en que el pueblo de Israel, en el año 606 o 605 antes de Jesús, es puesto cautivo y es llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Esto ya estaba profetizado. Jeremías lo profetiza, Ezequiel lo profetiza. Por la desobediencia del pueblo, de los reyes, de los sacerdotes y los profetas, el pueblo de Israel es llevado exiliado a Babilonia.
Y ese es el famoso gran cautiverio que dura 70 años. Los famosos 70 años del cautiverio babilónico. Conocido también como un segundo éxodo. Entonces, el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia en 3 etapas, y la última etapa de ellas, 587, los babilonios destruyen Jerusalén y queman el templo. En el transcurso de esos 18 años, 19 años, entre el 606 y el 587, los babilonios se llevaron riquezas, materiales y los grandes personajes hebreos como Daniel, Ezequiel, cautivos. Ellos acostumbraban a llevarse las personas que le iban a servir para su propio pueblo, para su propia corte. Bien, en algún momento, recuerdan, Dios le promete a Abraham tierra y descendencia perpetua. Bajo este pacto, bajo esta alianza, entonces los judíos regresan del exilio babilónico y entonces Dios no, levanta a muchas personas, Zorobabel, Nehemías, Esdras. Cuando uno lee Esdras, la primera parte del libro de Esdras habla del regreso a Jerusalén. Perdón. Eh, la ideología hebrea es interesante porque fíjense que los hebreos cuando están en el exilio no tienen tierra, no tienen templo, eh, no tienen ciudad, no tienen un rey, entonces prácticamente están como solitarios, como que no existe el pueblo. Están como huesos secos, así como lo describe Ezequiel. Y la gente lloraba amargamente, viendo Jerusalén, añorando aquellos días. Entonces, el libro de Esdras nos relata la primera parte del regreso del pueblo de Jerusalén, que por cierto no regresan todos, solo regresan un puñado. Cuando los judíos se van exiliados, ellos van a Egipto, van a Babilonia, van a Persia, y ahí hacen su vida. Durante 70 años prácticamente es otra generación la que viene de regreso, una generación que no conoce nada de ellos. De hecho, los judíos regresan hablando arameo, que era la lengua comercial babilonia, caldea, en esa época. Dios levanta a Zorobabel y entonces bajo la dirección de Zorobabel, cerca de 40,000, 50,000 personas regresan en esa ocasión. Y entonces hay que recordar que primero fueron llevados cautivos a Babilonia por el pecado de idolatría, justicia social y sobre todo por desobedecer el pacto. Y después que la tierra hubo descansado, es interesante ver. Fíjense que quiero contarles un punto aparte. Alguien se dirá, ¿por qué 70? ¿Verdad? Es que hay un, aunque en el Pentateuco se habla de que hay que dejar descansar la tierra por 40 o 50 años, de alguna manera estos 70 años descansó la tierra del pueblo judío. Entonces, después de que la tierra hubo descansado y se renovó por 70 años, Dios permitió que regresaran los judíos. Entonces, los judíos regresan del exilio babilónico y empieza una especie de renovación del pueblo. Se construye nuevamente otro templo. Recuerden que el de Salomón fue destruido por los babilónicos.
en el 587 y bajo la conducción de Esdras, Nehemías y Zorobabel, los judíos regresan y construyen el templo. Bueno, primero construyen las murallas, después el templo, después la ciudad. Hay un pasaje que dice en Esdras, pasadas estas cosas, creo que es el primero, Esdras 1:1, pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes primero, ¿verdad? Que así se llamaba el rey de Persia, Esdras, hijo de Seraí, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Abión, etcétera, etcétera, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Es interesante que al parecer Esdras era levita, descendencia de Aarón. Aarón fue el primer sacerdote. A esto le siguen Eleazar, hijo de Aarón, y Finés o Fineas, hijo de Eleazar. Entonces, al parecer, Esdras era de la casa de Aarón. Bien, este es un detalle curioso porque Esdras era sacerdote. Cuando los judíos regresan del exilio, no había, no había rey. O sea, ya no hubo rey. Les cuento otro pasaje, Esdras 1:1, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová anunciada por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual dijo pregonar la palabra, y también por escrito todo su reino decretó lo siguiente. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que les edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él. Suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde habite, que la gente de su lugar lo ayude con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas. Y es así entonces que bajo el decreto de Ciro, los persas dejaron retornar a Esdras. Este pasaje que miran en la pantalla es Esdras 7, 1, 2, 3, 4, hasta el 5. Va, por si quieren referencia bíblica, ese es Esdras 7, 1 al 5. Ok, los judíos regresan en 3 etapas. Y una de las etapas es con Esdras, el primer descendiente del primer sacerdote. Ya hay otro rey persa que es Artajerjes, y este le da permiso a Nehemías para que regrese y reedifique las murallas de Jerusalén, porque solo va a ver lo que hace es reconstruir el templo, pero las murallas y la ciudad está todavía destruida. Entonces Nehemías regresa, reedifica las murallas de Jerusalén, y este acontecimiento marca el comienzo de la profecía del retorno de Israel, aunque ya se había construido el templo unos años atrás. El texto de Esdras en el versículo 6 dice que subió de Babilonia Esdras, que era un escriba diligente en la ley de Moisés. Ese subraya en esa parte que es importante. En la ley de Moisés, era escriba diligente en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado. Y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano del Señor, su Dios, estaba con Esdras. Esdras, que era un escriba
el cautivo en Babilonia, regresa. Y era erudito en la ley, un escriba diligente. Pongan atención porque como este tema de la formación espiritual está relacionado con el discípulo maestro, en este caso el maestro era este. Bien, yo creo que me pasé aquí estábamos, ¿verdad? Aquí estábamos, perfecto. Si se nos dice que Esdras era un maestro instruido en la ley de Moisés, como había tenido la oportunidad de realizar sus tareas como sacerdote, dedicó tiempo a el estudio de la palabra de Dios. O sea que Esdras era sacerdote y también era escriba. Aparentemente entonces él dedicó su tiempo a estudiar la palabra de Dios y ahora tenía la ocasión de usar lo que había aprendido. Entonces usted puede ver que él se le describió así en varios lugares del relato. Por ejemplo, Esdras 7:21, vemos que tenía una buena reputación en Babilonia, pues incluso ante el rey era reconocido como un maestro de la palabra de Dios. Esto lo dice el versículo 7. ¿Verdad? El séptimo año del rey Artajerjes subieron también con él a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Toda una especie de personajes para elaborar en la parte cultica del templo, porque el templo ya había sido reconstruido por manos de Zorobabel. Esdras entonces comenzó con una buena delegación de judíos de regreso a Jerusalén. Repito, sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo. Claro, no eran muchos como la primera delegación que vino con Zorobabel, pero aparentemente un gran número de los líderes de la nación estaba de regreso ya en este grupo. Eh, ellos salen con una copia de la carta del rey Artajerjes que le envió al sacerdote Esdras, que era un escriba versado en los mandamientos del Señor. Este es otro punto interesante, que es repetitivo. Ya habíamos dicho un erudito de la ley, aquí es usar un versado en los mandamientos del Señor y de los estatutos de Israel. Artajerjes, considerado rey de reyes, y Esdras, sacerdote y escriba, era erudito en la ley. Bien, bajo todo esto, ya les armé todo el contexto de Esdras, del tiempo del regreso. Ahora hablemos de Esdras como maestro, como primero aprendiz él de la palabra, de ahí como receptor de dicha palabra y de ahí como maestro. Prepara el corazón para la ley de Dios. Esto es importante porque uno de los elementos destacados en la formación espiritual tiene que ver con preparar nuestro corazón. En dicha introducción, Esdras 7:10 dice, ciertamente Esdras, escriba, sacerdote y versado en la ley de Moisés, había preparado su corazón para indagar. La otra versión dice inquirir. Y la NBI dice estudiar. Entonces, había preparado su corazón Esdras para indagar a la ley de Jehová para cumplir y para enseñar en Israel la obligación y el decreto. La nueva versión internacional dice,
de este mismo versículo, que Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas. ¿A quién? A los israelitas. ¿Quiénes eran los israelitas en este caso? Los alumnos, los discípulos en la formación espiritual. Sigamos. El exilio babilónico produce en los israelitas aflicción. Muchos de los judíos estaban sin referencia bíblica, o sea, desconocían la palabra de Dios. Desconocían la palabra. O sea que, de hecho, ni las historias, muchas de las historias no las sabían, algunos sí, otros no. Al no tener referencias bíblicas, en este caso referencias de la escritura hebrea, no practicaban ninguna ley, no acostumbraban las fiestas a practicar alguna otra costumbre. Lo sabemos porque Esdras se prepara y posteriormente se dedica a enseñar al pueblo lo que no sabe, o sea, lo más mínimo de la cultura. Esdras sube a Jerusalén desde Babilonia con una gran comisión y era la de enseñar al pueblo. Su vida la había dedicado a indagar, a estudiar, a meditar y a prepararse en todos los aspectos que un hombre de su clase debía de creer. Es, debía prepararse con amor, con dedicación para sus prójimos, para instruirles, para reformarlos y edificarlos en los estatutos. Es interesante porque lo que le pide Dios a Esdras es que haga un cambio de mentalidad en los judíos que regresan de Israel. Un cambio de mentalidad. Y esto es bien complejo porque imagínense cambiarle el chip a los que venían del regreso babilónico. Tenía que cambiarles la forma de pensar. Y la forma de hacer, la manera de hacerlo, perdón, es a través de enseñarles la ley. La forma con la que Esdras se prepara para el Señor es muy contundente en el texto. Porque dedicado con firme propósito, había preparado todo su cuerpo. Interesante, todo su ser. La mano de Dios estaba con Esdras. Tenemos que pensar y hacer una reflexión de la vida de Esdras y cómo se divide en dos planos su vida, su existencia propia, para convertirse en maestro. Antes era un emisario del rey persa, ahora un instrumento de las manos de Dios como maestro de la ley. A mí me encanta el ejemplo de Esdras, yo que soy docente. De hecho, en capacitaciones docentes enseño esto, porque los que somos docentes de teología, que espero un día dar esta charla aquí en la UCRI, deberíamos de aprender del ejemplo escritural de Esdras, porque es una gran responsabilidad la que Dios nos ha dado con ustedes. Punto número 2. Recuerden, el punto número 1 era prolegómenos, una introducción aquí en el asunto de Esdras.
como instrumento del Antiguo Testamento, ¿verdad? La reforma de Esdras estamos viendo. También vimos los prolegómenos, preparar el corazón para la ley de Dios. Bien, entonces ahora el punto número 2 es razones por las cuales Dios disciplinó al pueblo de Israel. Bien, uno de los grandes problemas, no es el problema, de las razones, mejor dicho, por las cuales el pueblo de Israel cae en el exilio, o el gran problema, es porque los judíos desobedecen el pacto establecido por Dios con ellos. Entonces, a través de la historia del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios desobedece la voz de Dios y el mensaje de los profetas. Y entonces ocurre la división del reino y después ocurre que un pueblo fue muerto, destruido y los otros llevados exiliados. Repito, razones por las cuales Dios disciplinó al pueblo. Uno es que se rebelaron contra la autoridad establecida por Dios y dos, abandonaron la adoración verdadera, o sea, hubo paganismo y empezaron a adorar a otros dioses. Los judíos desde la conquista cananea se mezclaron con otras culturas, adoptaron cultos paganos como el de Baal, Astarot o Asherah, que son famosos en el Antiguo Testamento. Se convirtieron en politeístas. Entonces los israelitas hacían cultos a estas divinidades y luego rendían sacrificios al templo de Dios. Interesante. Y esto obviamente le desagradaba a Dios. El pueblo se había prostituido en sus ritos y a dioses extraños y habían roto el pacto y desobedeció entonces el pueblo la voz de Dios. ¿Por qué hablamos de esto? Porque es que el pueblo estaba en una condición precaria al regreso, cuando Esdras los quiere instruir. No confiaron en Dios, los judíos confiaron en otros dioses. Al adorar a otros dioses, el pueblo no confió en Yahvé ni en su palabra, se volvieron a otros dioses extraños. Entonces Dios envió mensajeros al pueblo, los profetas, para reprender la conducta por no obedecer la voz de Dios. Entonces, tal razón, al ver que se burlaban de los mensajeros, que Dios enviaba y menospreciaban el mensaje de ellos, Dios estableció toda su ira con el pueblo y por eso fueron exiliados. Por eso detrás tiene una gran labor, porque viene a enseñarle a un pueblo que había desobedecido, fue castigado, pero este pueblo no se había arrepentido todavía. Entonces, vamos a ver 3 elementos para la formación y la autoformación y la formación de discípulos basados en el ejemplo de Esdras, cuya base escritural tomamos Esdras 7:10. Los judíos habían perdido parte de su cultura religiosa, ojo, parte de su cultura religiosa, porque no tenían templo, parte de su cultura sociopolítica. Estando exiliados no había nada. Los hebreos ya no venían hablando el idioma hebreo de sus padres, sino que una mezcla, un arameo que era una derivación del hebreo. No tenían ciudad, no tenían tierra, no tenían templo, no tenían muros, prácticamente no tenían Dios. O sea, no tener templo, no tener tierra, no tener ciudad, no tener rey, prácticamente no tenían nada. No tenían a Dios. Así estaban, como muertos.
Entonces, el primer elemento de la autoformación, repito, y de la formación espiritual y la formación de discípulos, es estudiar la escritura. Esto es estudiar la escritura. Necesitamos muchas veces regresar a la escritura. Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Dios. Esdras era diligente en la ley de Dios. El Señor le había concedido este conocimiento a Esdras. Nosotros tenemos que aprender sabiduría de Dios y una de las maneras de hacerlo, o la mejor manera de hacerlo, es retornar a su escritura y estudiarla. ¿Por qué? Porque de esa manera nos vamos a convertir en buenos maestros para formar discípulos. Por lo tanto, ejercer bien este papel de la formación espiritual. Esdras era diligente entonces y había concedido ese conocimiento para el ministerio. El rey de Persia, recuerden, le había concedido todo a Esdras lo que le había pedido para preparar el regreso de los judíos. Y todo tenía una causa, una razón de ser. Y es que la mano de Dios estaba con Esdras. Porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Dios. Este primer elemento es importante para aprender no solo sabiduría de Dios, sino para la formación y la autoformación de discípulos. Debemos preparar nuestros corazones para estudiar la ley de Dios. Tanto maestros como discípulos debemos de prepararnos. El elemento B, después de aprender sabiduría, es inquirir en la ley de Dios. Hablemos de la palabra inquirir. La palabra inquirir puede significar indagar. Eh, el deseo predominante había sido el de estudiar la ley divina. Había sido estudiar los principios de Dios, las instituciones de Dios, los privilegios y las exigencias que Dios había estipulado en la ley. Y entonces ahora por amor y celo, se dedicó como a la misión de estudiar la vida, es la obra de instruir y reformar y edificar a otros. Su vocación de vida es esa, instruir, reformar y edificar a otros. Esto es clave que lo entendamos así. Repito, la misión de la vida de Esdras es instruir, ojo, instruir, reformar y edificar a quienes, a los demás. Si yo les preguntara en examen, ¿cuál es la misión de vida de Esdras? ¿O cuál fue la misión de vida de Esdras? Son tres aspectos. Instruir, reformar, edificar a otros. ¿Cuál es la tarea del educador cristiano? ¿Cuál es la tarea del pastor? ¿Cuál es la tarea del teólogo, del maestro de Biblia? Y sobre todo, del discipulador, basados en la enseñanza de Esdras, es instruir, reformar y edificar a otros. La palabra inquirir, como les estaba diciendo, tiene que ver con indagar o tratar de llegar a conocer una cosa haciendo preguntas, ¿verdad? Así es, eso es indagar. Y gestionar, ¿verdad? Para conseguir una información. También significa inquirir
averiguar o examinar cuidadosamente una cosa. Entonces, Esdras es cuando dice inquirir, es indagar, es averiguar, ¿verdad? En una forma inclusive de preguntas para conocer. Y su propósito es, y su misión, instruir, reformar y edificar a otros. Bien, no sé si tienen alguna participación aquí, un comentario. Ronman, Rosalind. No, Liv. ¿Está claro? Lili, Diga. bueno, pues es muy importante la vida que estamos viendo sobre Esdras. Creo que no sé, desde mi punto de vista, creo que cuando Esdras se levantaba a dar estos tipos de instrucciones sobre la ley de Dios, creo que no, una credibilidad que él tenía, creo que era eh, como un acompañante del rey. Eso creo que le dio credibilidad, creo. Y a pesar de todo, más que Dios estaba con él, entonces el pueblo estaba muy atento a escuchar a él. Muy importante. Claro, Esdras era un cortesano de del rey de Persia. Era un hombre de confianza, al igual que Nehemías, y dejó inclusive ese estilo de vida por algún momento, por venir hasta Israel, a Palestina, a formar en la ley de Dios a los retornados. Unos retornados que tenían poca o nada de información con respecto a Dios. Hablemos de la educación de Esdras. De hecho, tengo un video que espero que me dé tiempo de mostrárselos. La educación típica de un hebreo consistía en lo siguiente. La educación hebrea estuvo basada primero, en el gran mandamiento de Deuteronomio 6, 5, 4. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Dios es único. Él exigía obediencia al Padre. Esta obediencia basada en la ley que le dio al pueblo a través de Moisés. Entonces se resumía en amar a Dios sobre todas las cosas. En eso se resumía la ley. Por lo tanto, la educación hebrea estuvo basada en eso. No había espacio para otros dioses. Lo ideal era el formar al hombre virtuoso y piadoso. Y honesto bajo este proceso. La educación hebrea también tenía sus estipulaciones. El propósito de la educación, recuerden, estamos hablando de formación espiritual, que está relacionado con la formación de discípulos. Por lo tanto, estamos hablando de educación. El propósito de la educación hebrea se basaba en transmitir la herencia histórica. Entonces, generalmente al niño, al adolescente, se les enseñaba la ley de forma oral, se les contaba a manera de historias y se les exhortaba a empezar a instruir, a cumplir la ley. B. Enseñar en la conducta ética y moral, siempre basada en así. En la parte histórica primero y de ahí la parte conceptual. Y después se le enseñaban los principios básicos de la conducta, de la disciplina y sobre todo de la adoración a Dios. Así era, digamos, la educación hebrea. Historia, normativas de reglas, ¿verdad? Y de ahí se les enseñaba preceptos sobre la adoración a Dios. Entonces, en esto consistía la educación. Entonces,
pero todo basaba en un solo Dios, el precepto de un solo Dios. Hablando de Esdras, que era un escriba, no solo realizaba la labor de copista, ¿verdad? Un escriba era aquel que agarraba el texto y lo copiaba en otro material, ya sea de piel de cabras o papiros, para preservar las tradiciones escritas de Israel. Sino que eso era el copista, aquel que copiaba. El escriba era el que interpretaba y redactaba leyes. Entonces Esdras era copista, era escriba y era sacerdote. Al igual que Esdras, estas personas debían de formarse y formar a otros bajo los principios del Antiguo Testamento. Quiere decir que Esdras tenía también una serie de copistas y escribas a su lado, a su mando, y estos también debían de formar a las personas, al pueblo en la ley de Dios. Dios primero y después convertirse en, bajo los principios de Dios, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Entonces las personas debían de formarse en estos principios. Tanto hombres como mujeres piadosos, honestos y virtuosos en los caminos de Dios tenían que convertirse en todas aquellas personas a las cuales se les enseñaba. Al aplicar a nuestra vida propia la parte del estudio, que por cierto mucha gente critica a la gente que estudia Biblia, teología, en un seminario, en una universidad, porque al parecer esto puede ser desgastante, pérdida de tiempo. En realidad, no, porque el segundo gran aspecto del estudio de la escritura es que tenemos que ponerla en práctica. El primero usted estudiaba, ¿verdad? Pero después usted la ponía en práctica. El que la ley. Había que estudiarla y ponerla en práctica. Hay un propósito de ponerla en práctica y es cumplirla. De nada sirve aprenderla, de nada sirve no tenerla en la mente si no la cumplimos, si no la practicamos. Un escriba judío era un estricto en la forma en que ejercía sus funciones como copista, como instructor de la ley. Debía ser alguien con trayectoria que demuestre que su condición de vida era ejemplar. Debía de enseñar a poner en práctica con un testimonio lo que había aprendido, por ejemplo, o estudiado. Cumplir la ley de Yahvé, la ley de Dios era obedecer el pacto de Dios con el pueblo. Y Dios, desde la época de Abraham y Moisés, había hecho un pacto con el pueblo, ¿verdad? Entonces, el escriba era parte de ese pacto. Entonces, aplicar a nuestra vida propia lo estudiado, compartir y enseñar lo que se ha aprendido. Esdras 7:10 dice también que hay que enseñar sus preceptos y sus normas a los israelitas. Recordemos que Esdras fue el encargado de dirigir la reforma judía cuando los judíos regresaron del exilio babilónico. Ellos necesitaban saber sus raíces morales y éticas. Y la única forma de hacer es volver a estudiar la Biblia desde cero, perdón, las escrituras. Esdras fue encargado de leerles la ley de Dios, ya que ellos desconocían inclusive la ley, su contenido, sus preceptos, empezando porque no sabían hebreo, ya que era otro idioma, el arameo. Así estaba este asunto. Entonces, compartir y enseñar lo que se ha aprendido. Hay que enseñar los preceptos y las normas. Hablando de un versículo del Nuevo Testamento, basándonos en 1 Timoteo 4:16, el enseñar es un privilegio para el maestro, para el discipulador, pero también es una gran responsabilidad.
Yo tengo una gran responsabilidad con ustedes. Ustedes tienen una gran responsabilidad con sus discípulos. Esa responsabilidad la muestra este pasaje cuando el instructor debe ser cuidadoso con el mismo, debe de ser cuidadoso con lo que enseña y debe ser cuidadoso para procurar la salvación de él y de los instruidos. Hablando de Jesús y sus discípulos como un modelo de base de formación espiritual, y yo sé que ustedes con las tareas y en el libro han estado leyendo todo esto. No voy a decir mucho en ese aspecto, pero, y aunque lo vamos a tratar en la otra clase, la formación espiritual basada en el modelo de Jesús y sus discípulos. Solo quiero acotar algo aquí, un ejemplo, exponerles, y es el sermón de la montaña, un sermón didáctico. Es el sermón más famoso de Jesús, de todos los discursos que él tenía. Aquí el maestro comienza, como dicen los grandes pedagógicos modernos, por el fin. Es decir, él comenzó por definir la calidad de sus seguidores, el carácter final que quería formar en ellos para ser ciudadanos del reino. Así que lo que es la introducción del sermón viene a ser el perfil deseado o el producto terminado de lo que serían sus seguidores en el reino de los cielos. Si ustedes se acuerdan, el sermón del monte inicia con las bienaventuranzas. Jesús subió al monte y sentándose a él vinieron sus discípulos y le preguntaron. Entonces él contesta. Dice el texto de Mateo 5, viniendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se les acercaron sus discípulos y él abriendo la boca les enseñaba diciendo. Y empieza a decir, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, etcétera, etcétera. Y termina, bienaventurados. Entonces, gozados y alegrados, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de vosotros. Entonces, de eso se está hablando, de un producto terminado en los primeros textos del Sermón del Monte. Que vamos a detallar, y ustedes lo han visto en el libro. Esto es el esquema de Esdras. 3 cosas que tienen que aprender ustedes, basado en el modelo de Esdras. Estudiar la ley, aplicar la ley y enseñar la ley. En otro lenguaje, aprender el mensaje del Señor, estudiar el mensaje de Dios, su palabra, aplicar su palabra a mi vida y enseñar esa palabra. Bien, no sé si tienen un comentario. Quiero compartir un video sobre la formación hebrea, la educación hebrea, como para complemento, pero antes de eso quiero saber si tienen algún comentario de lo que acabamos de ver. Rosely. No, ¿Está claro todo? clarito. Clarito como el agua. Roman. Sí, Comente. Sí, muy bueno esa comparación que usted está haciendo sobre Esdras y hace poco sobre Jesús. Mire que Jesús, si ahí vemos sobre el Sermón del Monte, cada momento él andaba preparado, mejor dicho, porque
cada vez que uno hacía preguntas y él desde ahí comenzaba a predicar y mire qué bonito, así mismo nosotros debemos de estar bien empapados con la palabra de Dios para que así podamos formar otros discípulos a modelo de Jesús. Amén. Bien, les voy a compartir entonces este video para que complementemos. Sobre todo me interesa que rescaten, porque es un arqueólogo el que está diciendo, que rescaten el tema de la cuestión de la educación. Tal vez no todo nos va a instruir, pero traten de rescatar los elementos más importantes de la educación. Entonces les voy a dejar, lo adelanto 4 minutos porque me interesa esta parte. A partir de aquí, que escuchen y lean lo que va a decir este señor con respecto a la educación y la pedagogía de los hebreos. Entonces escuchemos atentamente. Uno de los rasgos definitorios del pueblo hebreo es su concepción teocéntrica del mundo, así como su tendencia a la segregación, su difícil convivencia con otras confesiones religiosas. La doctrina judía implica la aceptación de que el ser humano es una criatura de Dios, un hijo adoptivo. De ahí ese respeto reverencial, esa pleitesía que debe profesarse al Dios único. La antropología bíblica contempla también el pecado original como condicionante de la naturaleza humana. Ese pecado original explica la condición humana tras la ruptura con Dios. Es el culpable de la muerte, el dolor, el sufrimiento, la ignorancia. En definitiva, la entrada del mal en el mundo. Pero también sobre este mal se edifica la posibilidad de reconquistar el bien perdido, de albergar la esperanza mesiánica. En la antropología bíblica se plantea también la confrontación entre carne, concebida como un elemento humano, una dimensión quebradiza del hombre pecador, y espíritu, que equivaldría a un elemento divino. Otro de los rasgos genuinos del pueblo hebreo y de la antropología bíblica es la conciencia del éxodo, de la peregrinación. Para el judío existe una patria definitiva, una aspiración vital que mueve y condiciona su existencia. En términos educativos, el pueblo judío cimentó sus códigos pedagógicos sobre varios conceptos, cuya traducción no es exacta, que aparecen en el Antiguo Testamento. Hablamos de Jorá, que es instruir, Torá, que es enseñar, Moré, que es maestro, Yasar, que es castigar, y Musar, que es disciplina. Dios es el garante principal de la educación hebrea y la ejecuta a través de la ley. Esa pedagogía de corte divino y connotación moral es esencialmente normativa y se basa en medidas correctivas. También cabe remarcar una cierta influencia de la cultura helenística, más técnica y de cariz intelectual, sobre la educación judía, aunque el objetivo esencial de la educación hebrea es la santidad, la transformación del hombre carnal en hombre espiritual a través de la voluntad de Dios, de Yahvé, por medio de la alianza sellada con él. La educación hebrea cuenta con la Biblia como depósito doctrinal de carácter sagrado y revelado por el Dios mismo, o a través de intermediarios, como por ejemplo Moisés y otros profetas. La Biblia contiene leyes, costumbres y tradiciones que deben ser transmitidas de generación en generación, de forma que el canon bíblico es la norma de referencia y parte de la identidad del pueblo hebreo. De los 24 libros que forman la Biblia, cabe distinguir 3 grupos: Torá, ley, que a su vez se compone de 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio; los escritos de los primeros profetas, Nebim, entre ellos los de Josué, Samuel, Isaías, Jeremías o Ezequiel; y finalmente las restantes escrituras, Ketubim, que incluyen 11 libros, como los Salmos, Proverbios, Libro de Job, Cantar de los Cantares, Libro de Ruth, libros de Esther, Daniel o Esdras, Nehemías.
Si por algo destaca la cultura judía es por su religiosidad, una constante, siempre presente en todos los órdenes de la vida. Por eso la educación no se entiende sin la aplicación de la ley, la Torá, como reconoce el historiador judío por excelencia de la antigüedad, que es Flavio Josefo. Decía: cualquiera de nosotros al que le pregunten las leyes, las dirá todas con más facilidad que su propio nombre. Otra fuente sobre la que se asienta la educación hebrea es la literatura sapiencial o didáctica contenida en Salmos, también en Proverbios o en libros de profetas como Job, Ruth, Esther o Daniel, además de otras fuentes como el Cantar de los Cantares, las Lamentaciones, el Libro de la Sabiduría o el Eclesiastés. Toda esta literatura fue empleada en la escuela como base de la enseñanza oral. Al canon bíblico hay que añadir el Talmud, que contiene tradiciones, doctrinas, normas cívicas y ceremonias hebreas. Es considerada por el judaísmo como la tradición oral, mientras que la Torá se considera la tradición escrita. El Talmud es el resultado de las discusiones rabínicas, especialmente rabinos de Jerusalén y de Babilonia, sobre legislación judía a lo largo de los siglos. En la religión judía, Dios ejerce de maestro supremo. Él es quien dirige su sabiduría a los hombres para trasladarles todos los bienes, y lo hace como lo haría un profeta o un doctor, utilizando el lenguaje y los recursos didácticos humanos. La sabiduría humana es considerada como el bien supremo del ser humano. Se concibe como una cualidad obtenida de la educación, el esfuerzo personal y la experiencia, y que se desdobla en una dimensión intelectual y una dimensión moral. La sabiduría bíblica tiene como antítesis no solo la ignorancia, sino también la insensatez, la necedad y la maldad. El sabio se identifica además con el consejero prudente, el erudito, el que conoce el arte de la lectura y la escritura, y el que es capaz de conocer la ley al detalle. De hecho, muchas veces son estos mismos sabios los que desempeñan funciones en el gobierno, formando parte de esa élite que orienta y que dirige a un pueblo. En cuanto a la función del educador en la antigua cultura hebrea, cabe decir que el padre de familia es el principal responsable de la educación de los hijos, el que cubre una triple función de jefe, educador y sacerdote. Eso incluye transmitir el legado religioso del pasado nacional y los preceptos de la ley divina. El padre asume la instrucción de los hijos pequeños en los conocimientos elementales, las costumbres, incluidos los hechos memorables de la patria hebrea, y la conducta moral, pero es la madre, o bien la nodriza, la encargada de dirigir la educación en los primeros años de vida hasta la adolescencia, el momento en el que el niño pasa al cuidado del padre, que le orientará a los hijos varones hacia el aprendizaje de un oficio. El papel educativo del padre explica que el sacerdote sea llamado padre de forma genérica en la actualidad. Respecto a la educación de las hijas, esta es competencia de la madre, que le enseña las labores propias de la casa y el oficio de esposa. El libro de los Proverbios llega a decir: se viste de fuerza y dignidad, abre su boca con sabiduría, lección de amor hay en su lengua, está atenta a la mercha de la casa. Engañosa es la gracia, vana la hermosura, la mujer inteligente, esa será alabada. En líneas generales, el rol femenino, en términos educativos, es secundario respecto al hombre. Capítulo distinto es el relativo a la enseñanza religiosa. Los sacerdotes asumían la responsabilidad de instruir al pueblo sobre los preceptos de la ley, además de las funciones asociadas al culto religioso y la administración de los bienes del templo. Con el paso del tiempo, la enseñanza e interpretación de las leyes recayó sobre la figura del levita, una figura religiosa de rango inferior al sacerdote que procede del término hebreo Leví, uno de los hijos de Jacob, patriarca del pueblo judío, que transmitía sus enseñanzas en las fiestas celebradas en santuarios o en el propio templo de Jerusalén. En la transmisión de conocimientos y tradiciones hebreas fue fundamental también la figura del profeta, una especie de intermediario entre la divinidad, Yahvé, y el pueblo.
un representante, un intérprete, un anunciador en definitiva. Los profetas desempeñaron una importante función a nivel religioso y pedagógico. Cuando los profetas desaparecieron, la dirección de la comunidad del pueblo de Israel recayó sobre sacerdotes y sabios que fueron conocidos como rabinos, y que aglutinaban además la función de escribas, maestros y doctores de la ley. La dimensión del rabino era más amplia, más mundana, a diferencia del profeta, que era una figura del ámbito estrictamente religioso. Al diluirse la figura del profeta, fue el sabio, el rabino, el que asumió la interpretación de las Sagradas Escrituras a partir del siglo VIII a.C. Estos rabinos, que ejercían de escribas y maestros, pertenecían casi todos a la secta de los fariseos y en sus escuelas congregaban a discípulos en las reuniones de los ancianos, en plazas, a las puertas de las ciudades o en el mismo templo. Una vez más, la enseñanza como faceta inseparable de la religión. En líneas generales, la relación maestro-discípulo se asimilaba a la relación padre-hijo, es decir, la veneración y la obligación hacia el padre eran un común denominador. En ocasiones se equiparaba a los servicios que un esclavo prestaba a su amo. Le llevaba las sandalias, le despejaba el camino o guiaba al asno en el que iba montado. En cuanto al sistema pedagógico, se estilaba la enseñanza oral. El maestro conducía las clases y el alto nivel de participación del alumno, que preguntaba con cierta frecuencia, era y es uno de los rasgos característicos de la educación hebrea. En el apartado de instituciones educativas, la familia se reveló como el ámbito primero, a las que hay que sumar la escuela y la sinagoga, obviamente. La trayectoria histórica del pueblo de Israel tuvo un punto de inflexión que condicionó su idiosincrasia. Hablamos del exilio en Babilonia en tiempos de Nabucodonosor, allá por el siglo VI a.C. 50 años de dificultades que hicieron rebrotar las predicaciones de profetas como Isaías o Jeremías, pero que también sirvieron como mestizaje o intercambio con una cultura tan pujante como la Babilonia. Una de las influencias más apreciables fue el auge de las letras y el impulso de la educación escolar hebrea. El didactismo hebreo se vio alentado por el empuje cultural babilonio y así fue como nació la sinagoga, el centro de instrucción y formación religiosa por antonomasia en el mundo hebreo. Su origen data de estos momentos. La sinagoga dispensó una instrucción sistemática tanto a hombres como a mujeres y en su seno se desarrollaron el colegio de los escribas y la escuela elemental. Además, la sinagoga también fue el escenario de tribunales y en su interior se expusieron y discutieron asuntos relacionados con la ley. La importancia de las sinagogas como centro de agitación cultural y pedagógica fue más allá del ámbito estrictamente judío. En los primeros momentos del cristianismo sirvió como escenario de difusión de la doctrina cristiana, como muestra el hecho de que San Pablo predicara en las sinagogas de la diáspora donde se iniciaba la evangelización. En lo que afecta al ámbito estrictamente escolar, conviene recordar que la escuela solía tener su sede en la misma sinagoga o en un edificio anexo y el maestro era un escriba, conocido como sofer, que contaba con el apoyo del Hasán. Los judíos concedieron una relevancia considerable a las escuelas y se marcaron como algo prioritario la escolaridad obligatoria. En una sociedad más sólida, algo en lo que habitualmente incide su historiador de referencia, hablamos de Flavio Josefo. La enseñanza era exclusivamente familiar hasta el citado exilio babilonio del siglo VI a.C. La existencia de la escuela está avalada por excavaciones arqueológicas en las que se han documentado escritorios, bancos, etc. Como institución, la escuela data de antes del cambio de era. Y si atendemos a los textos del Antiguo Testamento, comprende 3 niveles de enseñanza. La elemental, destinada a niños a partir de 6 años, que incluía 2 ciclos, el Bet Sefer o Casa del Libro, dedicado al aprendizaje del alfabeto y la lectura, y el Bet Talmud
o casa de la instrucción dedicado al aprendizaje de la Torá oral mediante la memorización de los pasajes esenciales de la ley. El nivel medio, equivalente a la enseñanza secundaria actual, para jóvenes de en torno a 16-17 años que estudiaban la Mishnah o ley judía oral. Y luego el nivel superior, o Bet Midrash, dirigido a la alta investigación y a la enseñanza religiosa. Formaba rabinos o maestros de la ley que estudiaban la Midrash o compilación de enseñanzas y que data del siglo VI a.C. Es la más antigua de los tres niveles. Subrayemos una efemérides, año 64, cuando el sumo sacerdote Joshua ben Gamala dispuso la creación obligada de escuelas para niños de 6 a 7 años en todas las ciudades de Palestina. Incluso llama la atención un edicto según el cual las ciudades que eran atravesadas por ríos difíciles de remontar deberían tener 2 escuelas elementales en vez de una. Y otra normativa según la cual la sinagoga podía ejercer de escenario escolar cuando las ciudades no podían permitirse la construcción de otro edificio. La escuela secundaria, por su parte, data del año 75, cuando fue creada por Simeón ben Sheta, en una de las recopilaciones de contenido ético de los rabinos, conocido como Pirkei Avot. Se citan los grados de instrucción del alumno. Dice que el alumno comenzará los estudios sagrados a los 5 años para dedicarse al estudio de la tradición a los 10 años. A los 13 deben conocerse ya y cumplir los mandamientos de Yahvé y a los 15 deben perfeccionarse los estudios. Durante el proceso de instrucción, el alumno abordaba 3 disciplinas: mandamientos, leyes y preceptos, de la que se desgajaban materias tan universales como las matemáticas, las ciencias físico-naturales, la medicina, la astronomía y la arquitectura. Después, la historia del pueblo de Israel y, por último, la sabiduría. Es decir, todos aquellos conocimientos prácticos antepuestos a valores negativos como la necedad, la locura o la carencia de instrucción. Una de las constantes culturales del pueblo hebreo era el uso corriente de la escritura desde época antigua, como el propio Deuteronomio prescribe en uno de sus pasajes. Queden grabadas en tu corazón estas palabras: las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Una prueba evidente de la generalización y el conocimiento de la escritura en la sociedad hebrea, aunque la enseñanza fuera mayoritariamente oral. Hasta aquí el capítulo correspondiente a la educación en el pueblo hebreo. Esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, ¿qué les pareció el video? Sobre la educación. Roman. Muy interesante, Lick. Muy interesante. Lo voy a Sí. preguntar en examen. ¿Verdad? Un comentario general del video. No, había mucha información, pero lo que yo rescaté fue que Ajá. en ese tiempo, como la educación, como iniciativa de la educación, era la Te escucho. No le escuché bien. la- de- No, nada escuché, Roman. Creo empezaba de que. la casa la más. Ajá. Le escucho. Rosalie, ¿quiere decir algo? Sí, y lo
fue? Rosalind, ¿quiere decir algo? No, Que ¿Ah? como el mero centro. no, De ahí, y como libro, de él empezaban la enseñanza. Bien, ¿ningún comentario, Rosalind? no, le Nada importante. la verdad todo estaba, lo de las mujeres fue que me llamó la atención de la enseñanza, que Ajá. lo que hacían las mujeres ¿Qué hacían? y lo que hacían los hombres, o sea, era diferente, no es como en la actualidad, o sea, creo que nosotros tenemos la capacidad de poder hacer algo que los hombres también, no necesariamente. Bien, sí, la educación en la casa era hecha por las madres, era pura tradición oral. Y de ahí había otras etapas en la formación judía. Para que un escriba llegue a convertirse en escriba y maestro, tenía que pasar toda la vida estudiando. Es un proceso y se comenzaba desde pequeño, ¿verdad? Voy a subir este video a la semana para que lo vuelvan a ver porque me interesa que rescatemos algunos puntos ahí importantes, ¿verdad? Bien, yo creo que lo vamos a dejar aquí. No sé si tienen algún comentario final. La próxima clase es el 7. Al igual que la clase anterior de antropología, el día 8 tenemos examen parcial. Entonces, vayan estudiando desde ya, desde esta presentación, el video, y la próxima clase, que es el 7 de noviembre, vamos a tener la segunda parte del tema de discípulo, de la formación discipular, el modelo de Jesús. Ese es el tema. El 8, que es domingo, vamos a tener los 2 exámenes. Entre hoy y mañana subo las asignaciones de la próxima semana y tengo que revisar lo que tengo pendiente con ustedes. No sé si tienen alguna consulta, Rommel, Roseli, algo que quieran compartir de lo de hoy, alguna pregunta. Creo que esta semana toca crear video. Ya revisé el que me envió, está bueno, pero no sé, creo que esta semana que pasó no les dejé video, ¿verdad? En esta clase. ¿Se acuerdan? De Holly, Ya lo hicieron, que es el que me mandaron, ¿verdad? pero no, Creo que había 2 videos. en vida espiritual es que nos deja video para hacer, ¿verdad? Sí, en esta clase. En esta nos envió, pero para hacer un bosquejo de un video. Correcto. Ahora toca hacer un video. Ah, ok, Sí. ahí A sí. partir de mañana les va a tocar hacer otro video. Esta solo era hacer un resumen. Es que yo en esta clase combino, ¿verdad? A veces solo les toca ver un video y a veces les toca hacer un pequeño video. Una sugerencia, Lick, respecto a la tarea que hay que hacer. Yo tengo un problema al momento de descargarlas, Ajá. porque usted solo pone hoja de respuestas y al momento de yo abrir me sale la otra tarea y tengo que andar abriendo una por una por una. No sé si es posible que al ponerle usted, no sé si le puede agregar semana tal Ah, o ok, algo perfecto. diferente. Está bien, Sí, está pero bien. yo tengo el problema, no sé los demás, ¿verdad? Pero yo No, sí tengo no, ese problema. sí, porque le aparecen todas, ¿verdad? Me parecen todas así al mismo cuando la descargo, como Entonces, hay varias de la misma. correcto. Esta va a ser hoja de trabajo semana 8, la que viene. Ajá, sí. Bueno, entonces, chicos, por hoy es todo. Cualquier cosa estamos en contacto. Díganle a su compañera, ¿verdad? Que me mande una excusa de las que están en la plataforma, por favor, en ambas clases, porque tengo que hacer este reporte. Vayan, yo creo que
les voy a cambiar ya el libro para los cuestionarios porque ya se van a terminar de leer ese libro, creo. Solo queda un cuestionario. Entonces, los otros cuestionarios van a ser de otros libros. Pero yo se los mando siempre por PDF. No sé si tienen otra pregunta, Roman. Si no, No, nos Lick, queda- solamente. Bueno, entonces, por hoy nos quedamos aquí. Espero que nos miremos entonces. Recuerden, 7 de noviembre, próxima clase. Va a ser siempre a la misma hora, 12 la primera, y la otra va a ser a las 3 de la tarde. Ok. Dígame. Y para el examen hay que estudiar del tema de hoy y del 7, Y este video. más el video. Ah, ok. Perfecto. Dígame, Rosalind. No, Lick, solamente. Bien, entonces como les digo, entre hoy y mañana subo las tareas de ambas clases y reviso las que tengo pendientes por revisarlas. Bueno, entonces nos chequeamos el 7. Shalom. Ok, igual, igual. Vemos.